tres cargas puntuales que están en el eje X. Q1 con un valor de menos 6 microcoulombs está en X igual a menos 3 metros. Q2 con un valor de 4 microcoulombs está en el origen. Y Q3 con un valor de menos 6 microcoulombs está en una posición de X igual a 3 metros. Nos piden hallar la fuerza, la carga Q1. Primer paso, hacer un bosquejo del enunciado. Primero, vamos a dibujar una línea recta en dirección de las X. Derecha, positivas, izquierda, negativas. Vamos a orientar en medio, en el origen, que va a ser mi cero, la carga Q2. Como nos marcan en el problema, esta va a estar en el origen. Este va a ser mi cero. Voy a tener una carga Q1 situada a X igual a menos 3. Y hacia la derecha, mi carga Q3 con un valor de menos 6 microcoulombs. Recuerden que para calcular la fuerza electrostática debo saber también la distancia de separación que hay en cada una de mis partículas. En este caso nos piden obtener la fuerza ejercida sobre mi carga Q1, es decir, la primera que está orientada hacia mi izquierda. Por lo tanto, debemos saber cuál es la distancia entre Q1 y Q2 y entre Q1 y Q3. Aquí la distancia entre Q1 y Q2 va a ser igual a 3 metros. Ojo, el enunciado te decía que Q2 está en el origen, Q1 está a menos 3 metros y Q3 está a 3 metros. Es solamente te dicen esto para orientar en qué posición está en mi eje X. Sin embargo, en cuestiones de distancias, por ejemplo, de Q1 a Q2, mis distancias siempre van a ser positivas. Y la distancia de separación entre Q1 y Q2 va a ser igual a 3 metros. Ahora viene la otra parte muy primordial y muy importante, con mayor énfasis lo hago aquí en este video. ¿Cuál es la distancia que hay entre Q1 y Q3? Como siempre te he dicho y luego a mencionar, las distancias son positivas. Por lo tanto, la distancia entre Q1 y a Q2 es de 3 metros y de Q2 a Q3 son otros 3 metros. Por lo tanto, la distancia que hay de separación entre Q1 y Q3 es un total de 6 metros. Ahora hay que ver qué fuerzas actúan sobre mi partícula Q1. Como Q1 tiene un signo negativo, Q2 tiene un signo positivo y Q3 tiene un signo negativo. Ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cómo asignó usted que Q1 tiene un signo negativo, Q2 un signo positivo y Q3 un signo negativo? Ojo, el mismo enunciado te lo dice en el valor de la carga. Es decir, recuerda que Q1 tiene un valor de menos 6 microcoulombs. Por lo tanto, ese menos me está indicando qué carga tiene, si positiva o negativa. Una vez aclarado esto, hay que obtener las fuerzas que actúan sobre Q1. En este caso, vuelvo a repetir, como Q1 es negativa y Q2 es positiva, va a sentir Q1 una fuerza de atracción orientada hacia la derecha por parte de la carga Q2. Y esta fuerza la voy a llamar F1 de 2 en el eje X. Ahora bien, ¿cuál va a ser la fuerza electrostática que va a sentir con respecto a mi carga 3? Mi carga 3 tiene un mismo signo que mi carga 1, es decir, ambas son negativas. Por lo tanto, mi carga Q1 va a sentir una fuerza de repulsión hacia la izquierda, es decir, se va a alejar de lo que es Q1. Y esta fuerza de repulsión hacia mi izquierda la voy a llamar F de 1,3 segundo. Hay que ver los datos que nos proveen el problema. En este caso, nos provee del valor de la carga Q1, de la carga Q2, de la carga Q3. Sabemos muy bien la distancia de separación que hay de R12 y de R13. Por lo tanto, podemos calcular ahora de manera inmediata las fuerzas electrostáticas marcadas en rojo en mi bosquejo anterior. Ojo, solamente la magnitud. Todavía no vamos a introducir la dirección de estas fuerzas. Esto va a ser hasta el final al obtener la fuerza ejercida total sobre mi carga Q1. Primero vamos a obtener la magnitud de las fuerzas de F12 y de F13. Solamente hay que sustituir estos valores en mi fórmula general para obtener la fuerza electrostática. En este caso, para F12 en X vamos a tener
que va a ser igual a la constante electrostática multiplicada por el módulo de Q1 y el módulo de Q2. Ojo muy importante, ingenieros, y que no hice mención al inicio de este video. El módulo me da a entender esto. Todo lo que vaya adentro de ese módulo, si es negativo, al final me va a regresar un valor positivo. Es por eso, por ejemplo, que en F12, cuando ingresamos todos los datos en la fórmula, podemos percatarnos que Q1 tiene un valor negativo y dentro del módulo esto va a desaparecer ese signo. Por lo tanto voy a obtener una fuerza que va a ser positiva, es decir, un número cuyo valor va a ser positivo. Y el valor de este número es de 0.024 newton. Para F13 en X, de igual forma, va a ser igual a la constante electrostática multiplicada por el valor absoluto de Q1, el valor absoluto de Q2, sobre la distancia de separación de R13 al cuadrado. Si ingresamos los datos en nuestra fórmula, obtenemos la fuerza electrostática que siente Q1 con respecto a Q3 en la dirección X, y el cual tiene un valor de 0.009 newton. Una vez calculado las magnitudes de estas dos fuerzas, toca ahora calcular la fuerza resultante sobre mi carga Q1. Ojo, recuerda que la magnitud solamente es un número y es necesario ahora en estas fuerzas que actúan sobre Q1 introducir la dirección. Es decir, para calcular la fuerza resultante sobre mi carga Q1, esta va a ser igual a la suma de mis dos fuerzas, es decir, la que actúa tanto a mi derecha como la que actúa hacia. En este caso va a ser la suma del F12 en X, la cual va a ser positiva. Recuerda, todo lo que esté hacia mi derecha es positivo en el eje de las X, menos, según mi diagrama, menos F13 en X, porque esta fuerza actúa hacia o va dirigida hacia mí. Una vez establecido esto, es hora de introducir el valor de estas dos fuerzas, es decir, la magnitud o el número. Introduciendo esta magnitud, lo que vamos a obtener es una resta, es decir, vamos a obtener de 0.024 newtons menos 0.09, vamos a obtener como resultado igual a 1.5 por 10 a la menos 2 newtons. Esta es la fuerza resultante que actúa sobre mi carga Q1.